Muy buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos del Montonero. Bueno, el Perú sigue enfrentando esta violencia insurreccional que pretende cuestionar la vigencia de la Constitución y el Estado de Derecho. Lo seguimos enfrentando y, gracias a Dios, como se suele decir, el Estado de Derecho se viene imponiendo. Pero en medio de este proceso de violencia insurreccional han surgido algunas regularidades con respecto a América Latina y nuestros vecinos. En primer lugar, es evidente que los países del llamado eje bolivariano o los gobiernos de izquierda priorizan los alineamientos ideológicos antes que el respeto a las constituciones, al Estado de Derecho o la democracia. La posición de Bolivia, de Colombia y de México expresa eso. Las posteriores declaraciones del presidente Boric también expresan eso en una reciente reunión de la OEA. Pero a la base de esta ofensiva contra el Perú hay una posición particular con respecto al sur del Perú, con respecto a los llamados pueblos andinos o pueblos indígenas del Perú. Desde Bolivia se ha comenzado a desarrollar una teoría sobre los llamados pueblos originarios que supuestamente estarían avanzando y se desarrollándose contra 500 años de opresión occidental, y estos pueblos originarios serían naciones que reclamarían su emergencia como tales, reconfigurando los estados nacionales que se han construido en el Perú. En el Perú y en América Latina, en ese sentido, uno puede decir, sostener sin exagerar, que desde Bolivia, el señor Evo Morales, el MAS, o su vicepresidente García Linera, el gran teórico de estas formulaciones teóricas, han alentado de una u otra manera la secesión, una secesión territorial en el Perú. Es decir, el señor Evo Morales, y por eso en el Perú ya las cosas están claras, de una u otra manera, sin necesidad de recurrir a una guerra convencional, a un ejército, ha alentado una división territorial. Esa es una expresión de la lucha postmoderna, de la lucha de las guerras de ideas y todas estas cosas que solemos hablar en este portal. Pero también hemos olvidado que Bolivia enfrenta problemas. Bolivia está al borde del cisma político, vamos a llamarlo así, por la acción de este proyecto autoritario de Evo Morales y del MAS. Es decir, Evo Morales alienta una fractura de la unidad territorial en el Perú y a la vez Bolivia también enfrenta esa amenaza por los propios errores del sistema autoritario que ha impuesto más allá. Bueno, para hablar de estos temas, el día de hoy hemos convocado al señor Enrique Fernández García, abogado, escritor boliviano, profesor, docente en en Santa Cruz de Bolivia, y un observador permanente de la realidad latinoamericana. Él incluso ha tenido la gentileza de colaborar con la revista SPQR que se promueve desde este portal a nivel de Iberoamérica y Latinoamérica. Muchas gracias, señor Fernández, por sus declaraciones. Buenas tardes. Buenas tardes, Víctor Andrés. Es sin duda un gusto participar de una trinchera tan meritoria como esta con que cuenta su medio, El Montonero, y por supuesto estoy a su disposición. Bueno, una primera pregunta, digamos, quizá también la podríamos plantear al final, pero podríamos empezar con una primera aproximación. Quería preguntarle, los demócratas de Venezuela, la gente que cree en el Estado de Derecho, en la defensa de las libertades políticas y económicas, ¿cómo han observado la actuación de Evo Morales con respecto al Perú y su permanente llamado o su permanente respaldo al golpe fallido de Pedro Castillo, su permanente respaldo a esta violencia que hemos calificado de insurreccional en el Perú? ¿Cuál es su apreciación? En el caso de Bolivia, las personas que sienten genuino aprecio por la democracia y la libertad, entre otros bienes que justifican nuestro respaldo, ya conocen de los antecedentes de Juan Evo Morales Saima y por lo tanto no hay sorpresa. Lo que menos podía esperarse en el caso de Morales y todo su partido, el Movimiento al Socialismo, haya sido un llamado a la cordura,
exigiendo que se respete el orden democrático y desestimando cualquier respaldo a movilizaciones de grupos que ellos consideran que están indignados de forma legítima, pero que en realidad existen otros fines que están coincidiendo con lo que pretende él. Actualmente, Evo Morales ya no cuenta con un papel protagónico en Bolivia y aprovecha ciertos escenarios en el extranjero para tratar de fortificar una imagen que no es la mejor, aunque vale la pena remarcarlo, tampoco es que él se convierta en un paria dentro de su partido. El Movimiento al Socialismo es una organización política que desde sus orígenes cuenta con una esencia antidemocrática y eso no ha variado. Puede haber tiempos de cierta moderación, pero en definitiva estamos hablando de un instrumento que puede hablar de la democracia de forma muy circunstancial, pero sin tener profundas convicciones al respecto. Así que Morales Saima respalde movilizaciones antidemocráticas, que esté asusando a grupos para no dar paz desde el punto de vista del orden republicano en el Perú, no sorprende y tiene que ver con una serie de creencias que él sostiene y también está respaldando su partido. Pero antes de continuar con esto, porque me queda claro que para los demócratas bolivianos la situación del Perú es clarísima. Acá hubo un intento de golpe de Estado de Pedro Castillo, quiso cerrar el Congreso, derogar las instituciones al margen de la institucionalidad, de la constitucionalidad. Pero usted ha dicho algo muy interesante, que Evo Morales ya no tiene el poder que antes tenía en el MAS y en Venezuela. Es decir, hay una disputa con el actual presidente de Bolivia. ¿Qué está sucediendo? Explíquenos esto porque es muy interesante para el análisis. Claro, yo he destacado que no cuenta con un papel protagónico, pero sigue siendo importante dentro del movimiento al socialismo. Es perfectamente posible que uno analice lo que pasa en ese partido desde la perspectiva ideológica. Y yo estoy de acuerdo porque hay creencias que tienen que ver con la expansión del Estado, la opresión y hasta eliminación de quienes sostengan un ideario distinto. Eso es cierto. Ideológicamente, por lo tanto, podríamos estar hablando del movimiento al socialismo, de Evo Morales y ciertas disputas en el gobierno de Luis Arce. Sin embargo, los grandes problemas que tienen en el interior del MAS con certeza se desvanecerán paulatinamente mientras nos acerquemos a nuevas elecciones. Porque, Víctor Andrés, lo que está en juego es algo vital desde la perspectiva de todos quienes conforman ese partido. Está en juego la pérdida del poder, lo que implicará acabar con la impunidad. Eso, buscar el poder de manera total, va a justificar cualquier restablecimiento de vínculos, por más que en este momento haya disputas, acusaciones del grupo de Morales en contra del ministro de Gobierno Luis Arce, simulen que tienen graves inconvenientes, sin duda existen malestares varios, pero yo tengo la certeza de que más allá de las poses y retóricas ideológicas, hay algo que es muy prosaico, la necesidad de tener todo el poder para continuar afectando al resto y para garantizar que no exista ningún castigo. Eso va a pesar más que cualquier distanciamiento ideológico o malestar que, reitero, en este momento es evidente que existen algunos inconvenientes. Pero yo me decantaría por querer que, llegado el momento, se consolida la unión, porque caso contrario, muchos de ellos van a terminar siendo víctimas de todas sus propias leyes, ya que en su momento consagraron la idea de que los delitos por corrupción son imprescriptibles y esa es una herramienta que puede ser usada en su contra. Efectivamente. Ahora, la impresión que uno tiene del régimen boliviano es de un endurecimiento general con la oposición. La expresidenta Yanine Áñez está en la cárcel y uno no entiende por qué. Ella simplemente lideró una sucesión constitucional porque en el Congreso el MAS no quería asumir, digamos, la gente del MAS no quería asumir eh, la sucesión porque las masas estaban levantadas contra el fraude electoral y muy disgustadas con esta última reelección que propició Evo Morales.
tuvo que salir volando del país. Y nadie quería asumir la sucesión constitucional. Y bueno, el Congreso se puso de acuerdo, el Tribunal de Justicia también se puso de acuerdo, y nadie entiende por qué la señora Áñez está en la cárcel, excepto por una venganza política personal de Morales. Y recientemente el gobernador de Santa Cruz también ha sido detenido y está apresado. Cuéntenos, ¿qué significa este endurecimiento del régimen boliviano en este momento, señor Fernández? Uno podría pensar en diferentes calificaciones al régimen actual del MAS o hasta lo que se conoce como el proceso de cambio, que se inicia con la primera presidencia de Juan Evo Morales Saima. Entre las calificaciones se podría hablar de fascistas, aquellas prácticas que llevan adelante. Estoy señalando esto porque si uno revisa a los autores clásicos que han tratado del fascismo, Humberto Eco, entre otra gente, notará que ellos subrayan la importancia del caudillo. Y resulta que lo que no es Arce en este momento es un caudillo. Está lejos de ser un líder que cuente con multitudes dispuestas a ofrender su vida en favor suyo. En cambio, Juan Evo Morales Saima, que no tiene un rol protagónico, continúa siendo para diferentes grupos o sectores sociales, como ellos gustan de presentar a sus legiones, una persona que lo representa y está en condiciones de asumir liderazgos extraordinarios. Yo sospecho entonces que el endurecimiento del régimen de Luis Arce tiene que ver con un proceso de construcción del caudillo para ver si es que finalmente puede contar con el cuerpo suficiente a fin de lidiar con una, yo creo que segura candidatura de Juan Evo Morales Saima. En otras palabras, el endurecimiento del régimen obedece a la necesidad de mostrar una fortaleza que nunca tuvo Evo Morales. Morales nunca detuvo al gobernador de Santa Cruz. Quiero subrayar a todos quienes nos están acompañando que la única región que se ha mantenido de forma invariable en oposición a los gobiernos del movimiento al socialismo ha sido el departamento de Santa Cruz. Acá nunca ganó un gobernador que sería un prefecto por analogía. Siempre ganó un gobernador de la oposición. Jamás en los 14 años que estuvo Rubén Armando Costas Aguilera fue detenido, y eso que tenía una treintena de juicios, Víctor Andrés, nunca se lo detuvo. En cambio, Luis Fernando Camacho fue aprehendido en Santa Cruz y fue llevado a La Paz y actualmente se encuentra en una célebre cárcel de máxima seguridad que es de Chonchocoro. Eso nunca pasó durante los años de Juan Evo Morales Saima. Y por supuesto está el otro caso que es claramente repudiable de la expresidenta Yanine Áñez, quien se encuentra rebasando todo tiempo legal en cuanto a la detención preventiva. Así que yo especularía acerca de un deseo de mostrar mayor fortaleza para construir una dimensión distinta que tiene Arce. Arce no es un caudillo. Arce es el representante de un régimen autoritario, pero todavía le falta esa dimensión quizá para suplir en el mejor de los escenarios para él la figura de Morales. O sea, se podría decir que Arce está disputando el liderazgo del MAS y con esta tendencia al endurecimiento quiere demostrar que él también es el líder o es una forma de disputar con Evo Morales. Algo de eso se podría concluir entonces. Se podría conjeturar aquello, aunque lo remarco, yo entendería que llegado un punto extremo, cuando ya estemos en medio del proceso electoral, ellos abandonarán disputas mayores y finalmente se unirán en favor de su causa, que es la preservación del poder que garantiza que eviten cualquier castigo carcelario. Ahora, quiero, a partir de esta descripción que usted ha hecho de la relación con Santa Cruz, preguntarle por esta famosa teoría de los pueblos originarios que llevó a Bolivia a convertirse, entre comillas, en una república plurinacional de 36 naciones. Esta teoría, que también pretende ser utilizada en el Perú para crear tendencias secesionistas, elaborada por Álvaro García Linera, el expresidente de Bolivia, ¿no? El teórico del MAS y de este eje bolivariano panandino
se suele llamar, que señalaba que Bolivia, que era una sociedad que avanzaba hacia un mestizaje intenso, debía andinizarse, ¿no? La andinización de Bolivia. Y de alguna manera ellos también proponen la andinización del sur del Perú. Pero, bueno, lo que no sabe el señor Álvaro García Linera ni Evo Morales, que la mayor ciudad andina del Perú es Lima. Pero esta teoría de los pueblos originarios, que explica que podría ser una línea de interpretación de estas tendencias secesionistas en el sur. Y esta tendencia al autoritarismo, al endurecimiento, de una u otra manera están llevando a Bolivia a una virtual secesión. Es exagerado hablar en esos términos cuando uno ve a Santa Cruz prácticamente convertida en una trinchera frente a la paz. Explíquenos esta realidad, por favor. Todo lo referente al surgimiento del Estado plurinacional contaba con el gran propósito de justificar la conquista y conservación del poder. El maestro Norberto Bobbio, en pocas palabras, señalaba que para que usted justifique el poder puede apelar a una voluntad superior, puede apelar a la naturaleza si es el más fuerte o puede apelar a la historia. Y acá se habló de un pasado idílico, extraordinario, que estaba marcado por los abusos perpetrados en contra de mayorías indígenas y que consecuentemente, casi como un mandato que nos imponía el destino, se tenía que consagrar a un presidente indígena. Lo legítimo, entonces, aquello que merecería la calificación de justo, era que Morales Saima en esas circunstancias triunfara. Sin embargo, Víctor Andrés, con el paso del tiempo, se ha podido advertir que todo aquello no era sino una impostura. Hay un famoso suceso que se presenta el año 2011 en septiembre, ustedes pueden buscar Masacre de Chaparina, porque ocurre que los indígenas, que estaban supuestamente complacidos por tener un gobierno que ya los representaba a cabalidad, ellos marcharon porque no estaban de acuerdo con que una carretera atravesara por en medio de un parque, es decir, de un territorio que se había reconocido en su favor. ¿Y cuál fue la respuesta de este gobierno respetuoso y además símbolo de las mayorías indígenas, supuestamente? Ese gobierno optó por la represión y cuenta con individuos que hasta la fecha no han sido castigados. Fue una verdadera masacre. El gobierno mostró en ese preciso momento que todo su discurso en favor de los indígenas era una pose. Usted ha hecho mención a don Álvaro Marcelo García Linera, quien también sobresale por la impostura. Puede hablar mucho en favor de los pueblos indígenas, pero luego está disfrutando de todas las comodidades del capitalismo, con trajes bastante caros y evitando cualquier clase de roce que realmente lo esté conectando con esa Bolivia profunda. Y además, en estos años, la fuerza del discurso indigenista se ha desvanecido. Lo que se está haciendo es, una vez más, abonar el terreno propicio siempre para la expansión del Estado, ¿no? Pero, digamos, uno de los grandes errores de los sectores republicanos, de los que defienden la libertad política y económica, es no haber respondido a estos relatos, a estas, yo le llamo hechicerías, ¿no? Porque va a ser algo bien curioso. Aquí en el Montonero vamos a investigar una línea de diálogo, de entrevistas, para demostrar que la aymara como lengua nació en Chincha, es decir, en el sur de Lima. Y, digamos, el aymara como tal nació en Chincha, en el sur de Lima. Vamos a hablar con historiadores, con antropólogos, que una serie de estudios se han ido demostrando esto. Y finalmente, todo lo que es andino en Perú y Bolivia, llámese la gramática aymara, llámese la gramática quechua, llámese la forma de organización de las comunidades campesinas, la vestimenta de los hombres andinos, es español. Hasta la gramática es española. Entonces, hablar de pueblos originarios cuando somos tributarios de uno de los mestizajes más impresionantes de la historia de la humanidad, es francamente una entelequia. Y no haber respondido a estas argumentaciones, a estas magias, es un grave error de los demócratas. Por eso... Claro, hay un problema en ese caso, Víctor Andrés, porque
tal vez pese cierto sentimiento de culpa. Yo me acuerdo que el notable filósofo Cornelius Castoriadis decía, en síntesis, todas las culturas del mundo han cometido monstruosidades, pero únicamente Occidente es el que está pensando en los terribles males que consumó y busca hasta reparaciones. Y claro, para determinadas personas no se puede negar que hubo abusos, que había maltratos, pero eso forma parte de una situación que paulatinamente ha mejorado. Y quiero destacar algo a propósito del mestizaje que usted muy bien ha apuntado, porque sucede que en Bolivia se ha negado la posibilidad de que alguien se reconozca como mestizo. Uno puede ser todo lo que desee dentro del panorama plurinacional, pero no puede reconocerse Eso es como por mestizo. ley, por ley. Claro, no existe. Estamos todavía, una de las últimas disputas que se ha tenido a nivel regional ha girado en torno al nuevo censo. Y una reclamación que se tenía y estaba siendo objeto de debate era que se incluyese la categoría del mestizo. El gobierno manifestó antes de que no correspondía porque este era un país plurinacional. ¿Y cuál es el problema? Que si usted brinda la posibilidad a los bolivianos, independientemente del lugar en donde se encuentren, a que se reconozca de alguna forma desde el punto de vista de la identidad cultural, pues la mayoría aplastante además se va a inclinar por el tema del mestizaje, porque entre otras cosas, las mayores preocupaciones que tiene este país no giran en torno a problemas de identidad cultural. Tienen que ver con cuestiones económicas, con el tema político. Esos son los problemas apremiantes. Yo me acuerdo que un primer ministro de Educación que tuvo Evo Morales, Félix Paz, en una entrevista que le hizo Roberto Barberí le decía, pero dígame, ¿qué quieren los indígenas? ¿Quieren, por ejemplo, ir a McDonald's? ¿Quieren mejorar su educación? Y el ministro decía, sí, eso queremos. Bueno, pero el camino para lograr aquello tiene que ver con el mejoramiento de las condiciones que hacen posible la existencia de sociedades abiertas, por ejemplo. Esos son los problemas reales. Lo demás tiene que ver con una ficción que termina además sustentando imposturas y siendo luego evidenciadas. Pero digamos, nos plantea un reto, ¿no? Por ejemplo, hay cosas que han sido oscurecidas por la leyenda negra contra España. Déjame contarte, cuando se produce la independencia del Perú, se producen estas famosas batallas de Ayacucho y Junín, el 90% de los ejércitos realistas eran indígenas, del Alto Perú, curacas del Alto Perú. En el Perú, el sur del Perú, y digamos, sobre todo el sur del Perú, hasta 20 años después de la independencia, seguiría reclamando su lealtad al rey de España. Y cuando se produjo la independencia, en el caso del Perú, el 80% de las tierras de este país le pertenecían a las comunidades campesinas, todo lo cual revela que el mundo indígena fue protegido por la corona española. Entonces, si hubo despojos, fue en la República de los criollos. Entonces, lo que quiero decir es que tenemos que reescribir nuestra historia para tener un proyecto común de estados nacionales, de Perú, Bolivia, y avanzar a una gran idea que alguna vez fue parte de los próceres de la independencia, los Estados Unidos del Sur, pero respetando los estados nacionales que se han venido construyendo, forjando. Pero sobre esta base quisiera preguntarte un tema final. ¿Bolivia está al borde de la decisión por el MAS, por la estrategia de Evo Morales? ¿Se puede hablar en esos términos? Una vez más, subrayo la interrogante. No, si analizamos seriamente lo que implica apostar por la vía del independentismo, una persona más o menos razonable descartaría esa opción. El ejemplo más cercano en cuanto al tiempo y tal vez por las coincidencias desde la perspectiva cultural se ha dado con Cataluña. Todos recordamos que hubo hasta un famoso referendo que marcó de manera inequívoca que había que avanzar en cuanto a la independencia y nada de eso sucedió. Ahora, otro camino implicará mucha violencia y terribles muertes, como está todavía acaeciendo en el tema de Rusia y Ucrania, porque hay dos repúblicas que fueron reconocidas por Rusia.
Y no existe en el caso de quienes se movilizan mayoritariamente en Santa Cruz el ánimo independentista. Sí hay grupos que terminan fastidiados por todo lo que implica la relación con un tipo de gobierno y además una forma de Estado. Porque hay acá dos cuestiones. Es posible que un Estado mejore cambiando el gobierno, pero también es posible que ni el mejor gobierno sirva para mejorar el Estado. Y cuando es el Estado el que no está funcionando, habría que pensar en la necesidad de que se produzca una transformación, pero con argumentos válidos, no únicamente apelando a las emociones y a la propaganda vacía, que es, por ejemplo, lo que ustedes en este momento están viviendo cuando se plantea la necesidad de que haya una nueva asamblea constituyente y resulta que mucha gente ni siquiera ha leído alguno de los 206 artículos de la Constitución del año 1993 que tienen ustedes. Y lo mismo pasó acá. Es absolutamente razonable que alguien discuta acerca de la viabilidad del Estado, pero a partir de los problemas que existen. Y en este momento, más allá de la Constitución de Bolivia del año 2009, que sea un desastre, hay problemas puntuales con el gobierno. Y existe además una tradición antiliberal en Bolivia que perjudica. Pero no hay aún el riesgo de que todo lo vivido en Santa Cruz desencadene independencia. Fíjese que ya ni siquiera las grandes movilizaciones que se presentaron cuando detuvieron a Luis Fernando Camacho continúan. Hay otros conflictos y lamentablemente en muchos casos las personas terminan acostumbrándose al terror, a la presión y ya nos sorprende que detengan a un gobernador seguramente hace 5 años hubiese traído otras consecuencias. Actualmente la realidad es distinta, para pesar de todos quienes estaban apostando porque este ya era un momento de gran ruptura con el gobierno o con el Estado. Hay mucha gente que además considera que lo más oportuno y cómodo es seguir pactando con quienes luego pueden prescindir de sus servicios. Pregunta final, estimado Enrique. ¿Qué debe hacer la oposición boliviana para recuperar la democracia y la institucionalidad? Es muy difícil porque lo primero que muchos plantean es que haya unidad y eso es muy complicado porque existen diferentes intereses. Lamentablemente en Bolivia no hay grandes partidos nacionales salvo el movimiento al socialismo. Había un partido que contaba con participación en diferentes mesas electorales para el control del voto, que es muy significativo, y ese partido ya no tiene presencia actual. Bolivia ha ido a las últimas elecciones sin contar con presencia en todas las mesas electorales por parte de los opositores, que es una locura, pero eso es lo que ha ocurrido. Así que habría que recuperar esa institucionalidad y yo creo que más allá, Víctor Andrés, de los inventos que se han dado para lograr que la gente participe más, es importante que se reivindique el papel de los partidos políticos. La democracia representativa continúa siendo importante, a pesar de las críticas que son lanzadas desde hace tiempo en contra de los diputados y de los senadores. Yo recuerdo que a fines del siglo XIX Manuel González Prada atacaba a los políticos, a los parlamentarios, y eso se va a dar en distintas sociedades, pero sin lugar a dudas, no cabe sacrificar el Parlamento, hay que reivindicarlo y hay que reivindicar a los partidos políticos porque pueden convertirse en un freno institucional de importancia cuando funciona. Creo que es el gran desafío que se tiene, es muy difícil de cumplir, peor todavía cuando hay instituciones como la justicia que facilitan la expansión del poder y no la reivindicación de los derechos individuales. Muy bien, infinitamente agradecido, Enrique, por tus declaraciones, por tu descripción de Bolivia. Nos ayuda a entender mucho la crisis que se vive en el Perú y por lo que indicas, estamos seguros que tarde o temprano Bolivia recuperará su democracia y nuevamente estaremos alineados y juntos en un sistema institucional disfrutando de las libertades políticas y económicas del Estado de Derecho. Muchas gracias, Enrique. No, gracias a ustedes y esperemos que sí, que pronto tengamos mayor sitio para la cordura en estos países que a veces nos ofrecen el peor de los panoramas. Así es, efectivamente. Muy bien, muy agradecido. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogo del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias.